H Noticias MX, la información en constante movimiento. Теперь сама частная военная компания. Мы были вне закона много лет, есть статья за наемничество. В разных странах чепушили правительство, делали военные перевороты, выигрывали войны за всяко разных государей. Я вам говорил в свое время, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. La existencia de esta empresa era un secreto a voces durante muchos años. Se hablaba de sus misiones especiales en la República Centroafricana, Mali, Siria y hasta en el Caribe. Quien fue sospechoso de ser su jefe presentaba denuncias contra todo aquel que lo vinculara con esa compañía. Pocos tenían dudas de que el ejército de mercenarios Wagner fuese una realidad. Faltaban las pruebas. Estas aparecieron con la guerra de Ucrania. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. No se puede hablar de Wagner sin hablar del hombre que en septiembre pasado, luego de que se hiciera viral este vídeo, admitió que efectivamente fue él quien había creado su ejército privado en 2014 durante el inicio de la guerra del Donbass. Yevgeny Prigozhin, un multimillonario ruso conocido como el chef de Putin, no porque le cocinara, sino porque amasó un millonario negocio de catering con el Estado. Se trata casi que del villano favorito de muchos medios de comunicación que desde hace años lo ubican como el responsable del famoso ejército de bots y trolls al que acusan de intervenir en procesos electorales en medio mundo. Pero una cosa son ejércitos de bots y otra cosa ejércitos de soldados reales con munición, aviación y artillería. Acusado de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, Wagner estuvo y está prohibido por la propia legislación rusa. Вагнер – это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству. Мы это объясняли нашим французским коллегам, когда они прям очень стали нервничать. Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю совершенно ответственным, без всяких задних мыслей. ¿Por qué se creó y de qué sirvieron? Básicamente para intervenir en lugares donde Rusia no quiere verse involucrada oficialmente o quiere evitar el coste social dentro del país. Por muy cínico que suene, no es lo mismo enviar los cadáveres de mercenarios reclutados en prisiones a casa que los de los soldados movilizados. Gracias a esta perversa lógica, Prigozhin se ha convertido en el rostro principal de la campaña militar rusa, opacando al propio ministro de Defensa, al que desprecia abiertamente. A diferencia de Shoigu, Prigozhin ha aparecido en el campo de batalla, tomando las minas de sal de Donbass, repartiendo mandarinas entre prisioneros de guerra ucranianos y despidiéndose de cadáveres de sus propios hombres. Сегодня наши боевые товарищи Александр Антонов и Владимир Никишин улетают домой. Их контракт окончен. Они выполнили его с честью. Pero, ¿cómo encaja este hombre dentro del gobierno ruso? Prigozhin representa la rama más a la extrema derecha del Kremlin. Hay alguien más a la derecha de Putin, sí. Esa que considera que Rusia no ha ido lo suficientemente lejos en Ucrania. Algunos, por cierto, hablan que sus ambiciones podrían ir más allá de lo militar. A Wagner se le han dedicado miles de titulares y vídeos sensacionalistas que sirven para hacer clickbait y hasta cierto punto es comprensible por el interés que provoca. Pero los medios tienden a mostrar a este grupo como algo nuevo. Y no, Wagner no es ni el primer ejército privado de la historia, ni el único y puede que ni tan siquiera el más sangriento. Los mercenarios han estado presentes desde hace siglos y este tipo de compañías privadas son solo la evolución de un gran negocio, al menos para algunos, el negocio de la privatización de las guerras. Esto es como una evolución de lo que ha sido desde hace unos años o unas décadas una externalización de la guerra. Los conflictos bélicos son conflictos carísimos, ya por vidas humanas, son conflictos que es difícil mantenerlos en el tiempo. Únicamente han sido las grandes potencias las han mantenido en territorios, hablando de las proxy wars, de las guerras de proximidad, en las que dirimían sus conflictos en Yemen, en Oriente Medio, en los Balcanes,
o ahora en Ucrania. Esa externalización empezó primero por lo que es la necesidad logística de utilizar medios civiles que eran más económicos o que permitían los desplazamientos más rápidos. Eso se produjeron con transporte de fuerzas, con transporte de alimentos, con transporte de materiales en las guerras de Kuwait, de Irak y demás. Cuando la pérdida de vidas humanas es ya un coste político para la nación que no entiende por qué se están perdiendo en un conflicto tan alejados, es cuando empiezan a utilizarse este tipo de tropas mercenarias que empezó también en los conflictos de Kuwait y demás. ¿Qué ejércitos privados han existido desde que comenzó este fenómeno de la externalización de las guerras? Si hay un grupo que simboliza la privatización de las guerras, ese es Blackwater, la contratista privada más importante del gobierno de Estados Unidos tras el 11S, que generó numerosos escándalos en Afganistán e Irak. Fue fundada a finales de los 90 por Eric Prince, el claro ejemplo de niño bien de familia republicana con pasta que fue becario de George Bush padre y había servido en la Armada de Estados Unidos. Of a mercenary is a professional soldier that works in the pay of a foreign army. I'm an American working for America. Blackwater permaneció prácticamente en la sombra hasta 2007, cuando 17 civiles fueron asesinados en una plaza de Bagdad. Los mercenarios abrieron fuego desde un convoy blindado con ametralladoras y lanzagranadas sobre una multitud de personas desarmadas. En ese momento, Blackwater estaba subcontratada por el gobierno por más de $1.000 millones para proteger a sus diplomáticos. Durante más de una década, los contratistas tuvieron inmunidad en Irak gracias a un decreto estadounidense. Los implicados en esta masacre fueron finalmente condenados en Estados Unidos años después, pero Donald Trump los indultó poco antes de abandonar la Casa Blanca. Y un dato que les interesará: Blackwater tenía filiales en América Latina y parece que no sabía tratar muy bien a aquellos a quienes contrataba, al menos así lo denunciaba la prensa de la época. No es el único escándalo en las filas de Blackwater. Con la masacre de Irak todavía reciente, se supo que la CIA le había contratado para un programa secreto de operaciones encubiertas contra dirigentes de Al-Qaeda en Afganistán. El New York Times, que destapó el escándalo, decía esto: el papel de Blackwater en las operaciones secretas plantea preocupaciones sobre el grado en que las empresas de seguridad privada, contratadas para tareas de guardia defensiva, se han unido a operaciones militares y de inteligencia ofensivas. Con todo esto, Eric Prince abandonó la compañía. De las últimas noticias que se saben de él es que quiso fundar otra empresa compuesta por 5.000 mercenarios para deponer a Maduro. Este plan nunca se llevaría a cabo, pero hubo otro, la Operación Gedeón. Era mayo de 2020, en un día apacible en Macuto. Militares disidentes venezolanos en el exilio, integrantes de la también compañía privada estadounidense Silvercorp, incursionaron por vía marítima en Venezuela con la intención de cargarse al presidente. La operación fue un fracaso que se saldó con numerosas detenciones. ¿Y quién pagó el plan? Según la investigación que hizo Caracas, se trató de una operación conjunta de Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana. Ya sin su fundador, a Blackwater no le quedó más remedio que cambiar de nombre varias veces para tratar de salvar su reputación. Creo que ya algunos ya hasta cambian de nombre. Cuando la marca pierde prestigio porque se asocia a su actividad comercial a casi una actividad delictiva, comercialmente funciona muy bien. Lo que Blackwater ya se llama de otra manera y comienza otro tipo de actividades, aunque sean las mismas, pero desde el punto de vista del mercado, ese es un poco el funcionamiento tramposo y poco ético del mercado. Luego, el sistema funciona mientras funciona económicamente. Cuando deja de perder, por así decirlo, calidad el producto, porque la marca ha quedado devaluada, porque ha matado a determinadas personas o ha realizado las actividades de una manera que han sido mal calificadas mediáticamente, se cambia la marca, pero se sigue haciendo lo mismo. O sea, es que tenemos que venderlo como que son intereses nacionales, valores patrios y demás. Es terrible cuando está funcionando el dinero. Y cuando la vida vale poco, dependiendo del color o de la raza o dependiendo de la lejanía geográfica de donde estemos emitiendo la noticia. Con el nombre de Academy y fuera de Irak y Afganistán, algunas fuentes rusas ubicaron a la compañía en Ucrania a partir de 2014, en el inicio de la guerra del Donbass. La compañía tampoco acabó muy bien, ni muy mal. Se fusionó con Triple Canopy, otra de las grandes y que curiosamente la había sustituido en Irak. Ambas pasaron a operar bajo el paraguas del grupo Constellis, una contratista que llega hasta nuestros días. La seguridad mejorada requiere educación, capacitación y habilidades especializadas.
Proporcionamos gestión de riesgos y soluciones de seguridad integrales para proteger a las personas y la infraestructura a nivel mundial. Nuestro equipo, que resuelve problemas estratégicos, tiene una brújula moral y una dedicación inquebrantable para crear un mundo más seguro. Vamos, que trabajan en países en conflicto, mismas operaciones, pero en diferente marca. Habrá que ver qué nuevas historias nos trae en el futuro. Otra de las mayores contratistas privadas militares fue la estadounidense DynCorp. Aunque fue disuelta hace 3 años, entenderán muy bien por qué es necesario hacer referencia a ella. A finales de los 90, varios trabajadores de DynCorp estuvieron involucrados en el tráfico y explotación sexual de mujeres en Bosnia, en el que había implicados también pacificadores de la ONU. La que destapó todo el caso fue Katrin Volkovac, trabajadora de una filial de DynCorp en Reino Unido. Desde luego se quedó sin trabajo después de denunciar los hechos, pero su historia fue llevada al cine en la película The Whistleblower. Nunca se abrió un proceso contra nadie y todo quedó impune, aunque al menos provocó algún que otro momento incómodo en el Congreso de Estados Unidos. Mr. Secretary, is it policy of the U.S. government to reward companies that traffic in women and little girls? Los escándalos se sucederían durante la era Obama. Un correo filtrado por Wikileaks reveló que una consejera advirtió a Hillary Clinton de la posible publicación de un artículo en el Washington Post para informar que empleados de DynCorp en Afganistán habían contratado a un chico de 15 años para hacer unos bailes eróticos. Eso sí, al parecer no hubo sexo. Nos quedamos todos mucho más tranquilos. A quienes nos siguen desde América Latina puede que esta compañía les resulte conocida. Hace 2 décadas, indígenas ecuatorianos que vivían en la frontera con Colombia presentaron una demanda en Estados Unidos contra DynCorp por fumigar con glifosato sus casas y tierras en la selva amazónica. Los indígenas aseguraron que la compañía había dañado su salud, sus cultivos, sus tierras y había matado a 4 niños. Pero a pesar de todo esto, un tribunal desestimó la demanda años más tarde. Este fenómeno de privatización de la guerra, o podríamos decir de los trapos sucios, no es algo que solo hayamos visto en Rusia o Estados Unidos. Estas compañías proliferan por todo el mundo. Basta darse una vuelta por Google y ver el papel de la canadiense Garda World, la británica G4S, la china Huaxinchong o la española UC Global. Esta última fue la empresa que realizó para Estados Unidos el espionaje al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres. Y en América Latina hay una compañía militar que ha ido ganando terreno en los últimos años. Se trata de la peruana Defion Internacional, que básicamente se encarga de reclutar y entrenar a personal en la región para destinarlo como carne de cañón a otras empresas privadas. La subcontrata de la contrata, vamos. Pero, ¿qué se gana con todo esto? ¿Qué beneficios obtiene un gobierno? ¿Por qué existen estas compañías? A estas alturas pueden hacerse más o menos una idea. En medio de una guerra, las barbaridades de este tipo facturarán a otros y no a tu digno ejército profesional. Además, la cifra de mercenarios fallecidos tampoco contará en el inmaculado expediente militar. Es como el coste, por así decirlo, el coste político menor para la nación que está implicada en ese conflicto. Cuando ya lo que faltan son recursos humanos, por así decirlo, porque no tienen motivación, porque aunque sean ejércitos profesionales, pero ya es muy difícil de justificar ante la nación que familiares pierdan su vida en conflictos que nadie entiende o que nadie entiende muy alejados, es cuando empiezan este comercio, por así decirlo, ya de mercenarios, o sea, de gente que trabaja por dinero. Y trabaja por dinero tanto en un bando como en el otro. O sea, ahí ya no hay ni ética, ni llamadas a valores patrios, ni llamadas a defensa de intereses nacionales, sino es intereses económicos de alguien que está dispuesto a ofrecer su vida porque vale poco o porque el precio que le ofrecen le merece la pena a cualquier otra actividad. El negocio de la privatización de las guerras será muy lucrativo para algunos y con grandes beneficios para los gobiernos que no quieren que se les involucre directamente en la basura que van dejando en todo aquel país en el que intervienen. Pero si queremos acabar con las violaciones que vemos constantemente desde hace 3 décadas, debería abrirse el debate sobre estos ejércitos de mercenarios, por mucho que se les quiera llamar de otra forma. Mientras ellos actúan con impunidad, los lugares a los que van se quedan rotos y sufrirán para siempre los riesgos de haberlos contratado. Cuando un conflicto termina, hay la cantidad de armamento que hay, por así decirlo, en el mercado, en manos de gente mercenaria, que evidentemente puede utilizarla en ese conflicto o mañana en otro tipo de conflictos o en otro tipo de actividades que rondan la delincuencia,
ese es un riesgo evidentemente que está ahí.